Un ladrón robó a una anciana en el metro sin darse cuenta de que Keanu Reeves estaba observando todo. Keanu Reeves siempre había preferido el anonimato. Incluso después de décadas de éxito en Hollywood, él mantenía una vida discreta, lejos de los focos. En una tarde de otoño en Vancouver, su ciudad natal, decidió visitar una antigua cafetería que solía frecuentar antes de la fama en busca de reconectarse con sus raíces. El establecimiento había cambiado poco desde su última visita. Las mismas mesas de madera, el aroma familiar de café recién molido y los suaves sonidos de jazz de fondo creaban una atmósfera acogedora. Vestido con una sudadera sencilla y gafas oscuras, se sentó en un rincón discreto, disfrutando de ese momento de tranquilidad. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Cuéntanos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Fue entonces cuando notó a Amy Chen, una mesera de alrededor de 60 años, que se movía entre las mesas con una energía sorprendente. Había algo en su sonrisa genuina y en la manera en que trataba a cada cliente que llamó su atención. Cuando se acercó para tomar su pedido, Keanu notó que sus manos temblaban ligeramente. «Un café negro, por favor», pidió él en voz baja. Amy lo miró por un momento más largo de lo necesario, como si tratara de recordar algo. Su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento, pero para sorpresa de Keanu, no, era por el motivo que él imaginaba. «Me recuerdas mucho a mi hijo», dijo ella con un acento suave. «Él también siempre pide café negro». Keanu sonrió, aliviado de no haber sido reconocido como la estrella de cine. Algo en la sencillez de ese momento lo tocó profundamente. En los días siguientes, Keanu comenzó a frecuentar la cafetería de forma regular. Siempre a la misma hora, siempre atendido por Amy. A través de conversaciones casuales descubrió que ella trabajaba allí desde hacía 30 años, sosteniendo sola al hijo que estudiaba medicina en Toronto. Sus manos temblaban debido a una condición neurológica, pero ella se negaba a dejar de trabajar. Durante sus visitas, Keanu observaba cómo Amy transformaba un simple café en una experiencia especial para cada cliente. Ella memorizaba las preferencias de los asiduos, compartía palabras de aliento con estudiantes estresados y siempre encontraba tiempo para escuchar a los ancianos que acudían en busca de compañía. Un día, mientras firmaba el contrato para su próxima película, una idea comenzó a formarse en su mente. El guión hablaba de conexiones humanas y segundas oportunidades, pero algo faltaba. En los márgenes del papel comenzó a hacer anotaciones sobre un personaje, una mesera resiliente que cambiaba la vida de las personas a través de pequeños gestos de bondad. Esa noche, al regresar a la cafetería, Keanu notó que Amy parecía más cansada de lo normal. Sus temblores se habían hecho más pronunciados y había derramado algunas tazas. Los otros empleados intercambiaban miradas preocupadas, pero ella continuaba sonriendo y disculpándose. «Está todo bien», insistía ella. «Solo necesito concentrarme un poco más». Fue entonces cuando Keanu se dio cuenta de que debía hacer algo. No como una estrella de cine, sino como alguien que había sido tocado por la genuina bondad de esa mujer. Sabía que Amy jamás aceptaría caridad, pero quizás había otra forma de ayudarla. Esa noche, al salir de la cafetería, llamó a su agente. «¿Recuerdas ese guión del que estábamos hablando? Creo que encontré nuestra historia». Lo que él no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Amy, sino también su propia comprensión sobre el verdadero significado del éxito. En las semanas siguientes, Keanu trabajó discretamente con los guionistas para incorporar elementos de la historia de Amy en la película. El personaje de la mesera se expandió, convirtiéndose en el eje central de la narrativa. Quería capturar no solo sus acciones, sino la esencia de cómo pequeños actos de bondad podían crear olas de transformación. El desafío era mantener el anonimato de Amy mientras desarrollaba el proyecto. Keanu seguía visitando la cafetería regularmente, ahora con una mirada más atenta a los detalles que hacían su presencia tan especial. Observaba cómo doblaba las servilletas con especial cuidado para un cliente anciano con artritis,
cómo guardaba galletas extra para estudiantes que parecían no haber comido lo suficiente. Durante una de esas visitas, Amy compartió más sobre su historia. Su hijo, David, estaba en el último año de medicina y planeaba especializarse en neurología, inspirado por la condición de su madre. Él quiere ayudar a personas como yo, dijo ella con orgullo en los ojos. Pero a veces me preocupa si estoy sobrecargando demasiado mi cuerpo para pagar sus estudios. La producción de la película comenzó a tomar forma. El estudio estaba entusiasmado con el nuevo giro del guión, aunque no sabían que la inspiración venía de una pequeña cafetería en Vancouver. Keanu insistió en filmar en la ciudad, alegando que la atmósfera local era esencial para la historia. Un día, mientras conversaba con Amy, ella mencionó que sus temblores estaban empeorando. El médico le había sugerido que redujera su jornada, pero ella se negaba. «Faltan solo 6 meses para que David se gradúe», explicó. «Puedo aguantar hasta entonces». Esa noche, a Keanu se le ocurrió una idea. La película necesitaba consultores para garantizar la autenticidad de las escenas en la cafetería. ¿Por qué no contratar a alguien con experiencia real? A través de su agente, organizó que Amy fuera invitada como consultora técnica, sin revelar su involucramiento. La propuesta llegó a través del gerente de la cafetería. El estudio ofrecía un salario generoso por algunas horas de consultoría a la semana, lo que le permitiría a Amy reducir sus horas de trabajo sin comprometer sus ingresos. Inicialmente, ella dudó, pero la idea de contribuir en una película se la intrigaba. «Nunca pensé que mi experiencia sirviendo café podría interesar a Hollywood», comentó a Keanu, sin saber que él era el responsable. Su sonrisa era radiante, mientras describía cómo había enseñado a los actores la forma correcta de equilibrar una bandeja. La película comenzó a cobrar vida, y con ella, una sutil transformación se daba. El equipo de producción frecuentaba la cafetería regularmente, encantado con la atmósfera que había inspirado la historia. Amy florecía en su papel de consultora. Sus consejos y observaciones enriquecían cada escena. Keanu observaba todo con una satisfacción silenciosa. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. En breve las filmaciones comenzarían, y mantener en secreto su implicación en la historia de Amy se volvería aún más desafiante. Una carta inesperada de David, el hijo de Amy, estaba a punto de añadir una nueva capa de complejidad a la situación. La carta de David llegó en una mañana lluviosa en Vancouver. Amy la compartió con Keanu durante su visita habitual a la cafetería, con los ojos humedecidos por la emoción. En la misiva, su hijo revelaba que había sido seleccionado para un prestigioso programa de residencia en neurología, pero el proceso de mudanza e instalación en Toronto demandaría recursos financieros que ellos no tenían. «Él quiere que deje de trabajar», confidenció Amy con las manos temblorosas más de lo habitual mientras sostenía la carta. «David se enteró de mi participación como consultora en la película y está preocupado de que me esté esforzando demasiado. Dice que preferiría posponer la residencia antes que verme así». Esas palabras impactaron profundamente a Keanu. El plan de ayudar a Amy a través del trabajo de consultoría no estaba siendo suficiente. Necesitaba hacer más, pero sin comprometer la dignidad y el orgullo de ella. Las filmaciones estaban programadas para comenzar en 2 semanas. El guión, ya finalizado, había transformado el personaje inspirado en Amy en una de las principales fuerzas emocionales de la historia. Sandra Bullock, quien había sido elegida para interpretar el papel, estaba ansiosa por conocer a la inspiración detrás de su personaje. Durante una reunión de preproducción, a Keanu se le ocurrió una idea. La película necesitaba locaciones reales, y la autenticidad era crucial para la historia. ¿Por qué no transformar la cafetería de Amy en el escenario principal? El pago por el uso del espacio podría ser la solución que David y Amy necesitaban. Sin embargo, antes de poder implementar su plan, un evento inesperado lo cambió todo. Durante una de las sesiones de consultoría, Amy finalmente reconoció a Keanu, no por sus películas o por la fama, sino por algo mucho más significativo. «Tú eres el chico del café negro»,
dijo ella con una sonrisa de comprensión. Todo este tiempo, fuiste tú quien organizó todo esto, ¿no es así? El momento de la revelación fue delicado. Amy no mostró enojo por la omisión, sino una profunda curiosidad sobre los motivos de Keanu. Él le explicó cómo su bondad natural y dedicación habían inspirado cambios en el guión, transformando una historia común en algo verdaderamente especial. «Me recuerdas mucho a mi difunto esposo», reveló Amy sorprendiendo a Keanu. Él también creía que pequeños actos de bondad podían cambiar el mundo. Antes de partir, me hizo prometer que nunca perdería la fe en la humanidad. La conversación se extendió por horas. Amy compartió historias sobre su vida, sobre cómo trabajar en la cafetería se había convertido en su forma de honrar la memoria de su esposo, transformando cada taza de café en una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de alguien. Mientras tanto, entre bastidores de la producción, Sandra Bullock había llegado a la ciudad. Al enterarse de la historia real detrás de su personaje, insistió en conocer a Amy en persona, no solo como parte de la preparación para el papel, sino por un genuino interés en su historia. El encuentro entre ambas mujeres fue conmovedor. Sandra, reconocida por su naturaleza empática, se conectó de inmediato con Amy. Durante horas conversaron sobre resiliencia, amor y la importancia de mantener la bondad en un mundo cada vez más acelerado. Lo que nadie sabía era que ese encuentro desencadenaría una serie de eventos que trascenderían las expectativas de todos los involucrados. Se estaba preparando una sorpresa entre bastidores, algo que uniría el mundo del cine con la realidad de una forma que nadie podría prever. La noticia de que la cafetería sería el escenario principal de la película causó revuelo en el barrio. El pequeño establecimiento, ya un punto de encuentro querido por la comunidad, ahora adquiría una dimensión completamente nueva. La producción ofreció un contrato generoso por el uso del espacio, incluyendo una reforma completa, que preservaría la esencia del lugar mientras mejoraba sus instalaciones. Amy, inicialmente reacia a tanta atención, encontró en Sandra Bullock una aliada inesperada. La actriz, impresionada con la historia detrás de la película, sugirió una idea revolucionaria: transformar parte de la cafetería en un centro de capacitación para personas con desafíos físicos que desearan trabajar en el ramo de la hospitalidad. Keanu, observando el desarrollo de esa amistad, se dio cuenta de que su plan inicial había evolucionado en algo mucho mayor de lo que había imaginado. La película ya no era solo una historia sobre bondad y conexiones humanas, se estaba convirtiendo en un catalizador para un cambio real. David, el hijo de Amy, llegó a Vancouver para una visita sorpresa. Al ver las transformaciones en marcha y, sobre todo, el nuevo brillo en los ojos de su madre, comprendió que sus temores sobre la salud de ella eran solo parte de la historia. El trabajo, que él temía que la perjudicara, en realidad era su fuente de fortaleza y propósito. Las filmaciones comenzaron, transformando la rutina de la cafetería. Amy, ahora no solo consultora, sino parte integral de la producción, empezó a compartir su sabiduría con el elenco y el equipo. Su presencia en el set aportaba una autenticidad que ningún guión podría replicar. Sandra Bullock, sumergiéndose profundamente en su papel, comenzó a incorporar los pequeños gestos y maneras de actuar de Amy. La conexión entre ambas mujeres crecía cada día, trascendiendo la relación actriz-inspiración hasta convertirse en una verdadera amistad. Un día, durante un descanso en las filmaciones, Keanu encontró a Amy sentada sola en el mostrador de la cafetería, observando el movimiento del equipo. Sus temblores estaban más controlados. El nuevo horario reducido y el tratamiento médico que ahora podía costearle estaban haciendo la diferencia. «Sabes», dijo ella, «cuando mi esposo falleció pensé que mi historia había terminado, que mi papel sería simplemente continuar, día tras día. Pero ahora me doy cuenta de que cada taza de café que serví, cada sonrisa que compartí, fue parte de una historia mayor». Keanu sonrió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Su propia trayectoria como actor siempre estuvo marcada por la búsqueda de historias que trascendieran el entretenimiento, que tocaran
a las personas de manera profunda y significativa. La producción de la película avanzaba, pero algo aún mayor se estaba desarrollando entre bastidores. Sandra y Keanu, inspirados por la historia de Amy, comenzaron a desarrollar un proyecto paralelo, una fundación que ofrecería becas de estudio para hijos de trabajadores del sector de servicios, inspirada en la travesía de David. El impacto de la historia de Amy empezaba a extenderse más allá de los límites de Vancouver. Los periodistas descubrieron la verdadera inspiración detrás de la película, y pronto la pequeña cafetería se convirtió en un símbolo de algo mayor, un recordatorio de cómo pequeños actos de bondad pueden generar olas de transformación. Mientras las cámaras capturaban las escenas del filme, la verdadera magia sucedía en los momentos entre rodajes. Empleados de la producción, actores y el equipo técnico comenzaron a adoptar los gestos de amabilidad que habían aprendido de Amy. El set de filmación, normalmente un ambiente de alto estrés, se transformó en un espacio de conexiones genuinas. La premier de la película se acercaba y Vancouver vibraba con la expectativa. La pequeña cafetería, ahora renovada pero conservando su encanto original, se había convertido en un punto turístico informal. Gente de todo el país visitaba el lugar, con la esperanza de experimentar un poco de la magia que había inspirado la producción. Amy continuaba trabajando, ahora solo a medio tiempo, supervisando el nuevo programa de capacitación que ella y Sandra habían desarrollado. Su condición neurológica, aunque aún presente, estaba mejor controlada gracias al tratamiento adecuado. David había logrado iniciar su residencia en Toronto con la tranquilidad de saber que su madre no solo estaba bien, sino que florecía. Una mañana, mientras organizaba las mesas para el día, Amy encontró un sobre dejado por Keanu. Dentro había una foto antigua, un joven actor desconocido sentado en el mostrador de la cafetería, 15 años atrás. En el reverso, un mensaje escrito a mano. Probablemente no lo recuerdes, pero aquel día estaba a punto de rendirme en la actuación. Tus palabras de aliento, incluso para un desconocido, me hicieron seguir adelante. El recuerdo volvió poco a poco. Un joven callado, desanimado tras otra audición fallida. Amy había notado su desaliento y mientras le servía su café, compartió una historia sobre cómo su propio esposo nunca se rindió con sus sueños, incluso en los momentos más difíciles. A veces, había dicho, solo necesitamos una taza de café y a alguien que crea en nosotros. El impacto de la película comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Cafeterías en diferentes ciudades empezaron a adoptar prácticas inspiradas en la historia de Amy. Surgieron programas de capacitación para personas con desafíos físicos en diversos establecimientos. La Fundación Café en Sueños, creada por Sandra y Keanu, ya había otorgado sus primeras becas. Sandra Bullock, profundamente transformada por la experiencia, comenzó a frecuentar la cafetería de forma regular cuando estaba en Vancouver. Ella y Amy desarrollaron un ritual de tomar café juntas los domingos por la mañana, compartiendo historias y risas. La actriz comentaba a menudo cómo el papel había cambiado su perspectiva sobre la importancia de los pequeños momentos de conexión humana. Un domingo, durante una de esas mañanas, una joven mesera se acercó a la mesa de Sandra. Con manos temblorosas debido a una condición similar a la de Amy, compartió cómo la historia de la película le había dado el valor para buscar empleo, a pesar de sus limitaciones físicas. Amy, con lágrimas en los ojos, se levantó y la abrazó. Los medios seguían interesados en la historia, pero no por las razones habituales de Hollywood. No eran las celebridades las que atraían la atención, sino el impacto tangible que la narrativa estaba teniendo en la vida real. Artículos y reportajes destacaban cómo un simple acto de bondad había desencadenado una ola de transformación social. Keanu, manteniendo su naturaleza discreta, continuaba visitando la cafetería regularmente. Ahora, sin embargo, ya no necesitaba esconderse. Los clientes habituales lo trataban como parte de la familia, respetando su espacio y privacidad. Frecuentemente se sentaba en el mismo lugar de años atrás, observando a Amy entrenar a nuevos empleados con la misma paciencia y dedicación de siempre.
La película estaba a punto de estrenarse, pero la verdadera historia, aquella que se desarrollaba a diario en la cafetería, continuaba sucediendo de maneras sorprendentes y conmovedoras. Se estaba planificando una celebración especial, una que uniría pasado y presente, cine y realidad, de una forma que nadie podría haber previsto. La noche de la premiere en Vancouver fue muy distinta a los típicos estrenos de Hollywood. En lugar de un teatro tradicional, la película se proyectó en un cine al aire libre, montado en el parque cercano a la cafetería. Jaime insistió en que el evento fuera abierto al público, especialmente a los vecinos del barrio que habían sido parte de esa travesía. La cafetería, iluminada por cientos de pequeñas luces, sirvió de punto de encuentro antes de la proyección. Clientes antiguos y nuevos, el equipo de producción, actores y miembros de la comunidad se mezclaban compartiendo historias sobre cómo ese pequeño establecimiento había tocado sus vidas. David sorprendió a su madre al llegar más temprano al evento. A su lado, un grupo de sus compañeros residentes del hospital en Toronto. Ellos habían creado un programa de atención neurológica comunitaria inspirado en la historia de Amy, ofreciendo tratamientos accesibles para personas con condiciones similares a la de ella. Sandra Bullock, al llegar, fue directo a abrazar a Amy. La actriz no llevaba maquillaje ni ropa glamorosa. Estaba vestida como su personaje de la película, incluso con el característico delantal de la cafetería. «Esta noche», dijo ella, «soy simplemente una parte más de tu historia». Keanu permaneció discreto durante la mayor parte del evento, observando con satisfacción cómo su idea inicial había florecido en algo mucho mayor que una película. Cuando finalmente se dirigió al público, sus palabras fueron simples pero profundas. A veces pensamos que se necesitan grandes gestos para cambiar el mundo. Jaime nos mostró que lo único que necesitamos es una taza de café y un corazón abierto. La película comenzó a proyectarse al anochecer. La historia en la pantalla resultaba familiar para muchos presentes, pero verla cobrar vida a través del arte cinematográfico trajo una nueva dimensión de emoción. Escenas filmadas en la cafetería provocaban sonrisas de reconocimiento, y la interpretación sensible de Sandra capturaba a la perfección la esencia de Amy. Durante la proyección, algo especial empezó a suceder. Las personas en el público comenzaron a compartir café y galletas, replicando de forma espontánea los gestos de amabilidad que habían aprendido de Amy. Extraños conversaban como viejos amigos, unidos por la magia de ese momento. Tras la película, Amy subió al pequeño escenario improvisado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero su voz era firme. No habló sobre la película, ni sobre su propia historia. En lugar de ello, pidió a cada persona presente que se comprometiera a realizar un pequeño acto de bondad al día siguiente. La Fundación Café en Sueños anunció esa noche su expansión. Además de las becas de estudio, ahora incluiría un programa de microfinanciamiento para pequeños establecimientos que quisieran implementar programas de capacitación inclusivos, similares al de la cafetería de Amy. Al día siguiente, la cafetería abrió como siempre. Amy estaba allí, sirviendo café y compartiendo sonrisas. Keanu ocupaba su lugar habitual en el mostrador, Sandra apareció para el desayuno, y los clientes regulares continuaban con su rutina. Aparentemente nada había cambiado, pero algo era distinto. Cada taza de café servida llevaba consigo una historia de transformación. Cada sonrisa compartida era el eco del impacto que pequeños gestos podían tener. La cafetería se había convertido en algo más que el escenario de una película o un simple establecimiento comercial. Era un recordatorio vivo de que la bondad, cuando es genuina, tiene el poder de trascender cualquier barrera. Y así, mientras la película seguía su camino por el mundo, tocando corazones e inspirando cambios, la verdadera magia continuaba sucediendo día a día en aquella pequeña cafetería de Vancouver. Amy, Keanu, Sandra y todos los involucrados habían creado algo que iba más allá del entretenimiento. Habían demostrado que, a veces, las historias más importantes son aquellas escritas no en guiones, sino en los pequeños momentos de conexión humana que compartimos unos con otros.